Bienvenido a tu canal, El Comentarista. Después de la implacable amenaza de Marco Rubio a Maduro, que contenía nuevas y más fuertes sanciones para el régimen si no aceptaban a sus compatriotas de vuelta, ahora se ha sumado una incluso más fuerte de Erik Prince, volviendo a aparecer con más ímpetu en el escenario venezolano, afirmando el poco tiempo que le queda ya a la dictadura. Te traigo el análisis de este suceso, realizado por el extraordinario periodista venezolano, Casto Ocando, para quien pido se suscriban a su canal, @CastoOcandoNews. La advertencia de Prince a Maduro fue: váyanse ahora de Venezuela y deje que los venezolanos respiren libertad, porque las cosas no van a terminar bien. Comencemos, no sin antes pedirte que te suscribas ya que es gratis, me des tu like, actives la campanita y compartas este video, lo que me ayudará un montón para seguir creando contenido como el que a ti te gusta. Luego de que el secretario Marco Rubio amenazara ayer con sanciones más radicales, en lo que creo que pueda ser un adelanto de la política de presión máxima de la administración Trump, y por supuesto en preparación contra el régimen de Venezuela, el contratista militar Erik Prince lanzó otra advertencia en una entrevista que concedió al hijo de Donald Trump en su podcast Triggered o Desencadenado. Ahí lo podemos ver en la pantalla. La advertencia de Prince a Maduro fue concretamente esta: váyanse ahora de Venezuela y deje que los venezolanos respiren libertad, porque las cosas no van a terminar bien. ¿Por qué esta amenaza de Erik Prince tiene un peso específico o pudiera tener una influencia particular en el contexto de la nueva administración de Donald Trump? Según fuentes que consulté para este programa, Prince ha sostenido recientemente una serie de reuniones con importantes asesores del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, que, como ustedes saben, es el organismo que asesora directamente al presidente en todas las decisiones que tiene que tomar en todo lo que concierne a la seguridad de Estados Unidos, sea política exterior, economía, amenazas, y por supuesto es el tipo de temas que aparentemente Erik Prince discutió con estos asesores, incluyendo, por cierto, a el jefe máximo de este organismo, el congresista de la Florida, Mark Waltz. Aunque todavía no ha trascendido los detalles de estas reuniones de alto nivel, las ideas de Prince discutidas en este podcast con el hijo del presidente Trump pueden ser parte del próximo plan para lograr la liberación de Venezuela, como está siendo concebida por Prince y otros, por supuesto, con apoyo estratégico del gobierno de Estados Unidos. Veamos en más detalle qué fue lo que dijo Prince en esta entrevista clave con Donald Trump Jr., que es, por cierto, considerado como el vocero, el intermediario entre el movimiento MAGA, que es esta base de leales que apoyan las políticas de Trump, con el propio presidente, al cual, desde luego, tiene acceso ilimitado porque es su padre. ¿Cuáles fueron estas ideas que lanzó Prince en esta entrevista transmitida ayer en la tarde, luego de mantenerse en silencio por un buen rato sobre sus planes para Venezuela? Lo primero que dijo fue que el régimen de Maduro es efectivamente un narcoestado. No hay novedad ahí, ya lo sabemos. Pero dijo una cosa interesante, dijo que Maduro produce drogas en territorio venezolano y está causando una influencia maligna en el continente. Por ejemplo, él describió concretamente la existencia de al menos 34 grandes instalaciones para la producción de drogas y anfetaminas, es decir, drogas químicas en el país. Bueno, no es que la cocaína no sea química, pero se distingue la droga como cocaína y luego pastillas, pues anfetaminas, que son estimulantes fabricados directamente, como no interviene, digamos,
productos naturales como en el caso de la hoja de coca para la cocaína, sino que son productos enteramente de laboratorio. 34 de estas grandes instalaciones operan en Venezuela, un hecho, por cierto, que ya ha sido dicho antes, corroborado por varios informes y organizaciones y además testigos de excepción. Según la información disponible en este sentido, varias de estas instalaciones están en la frontera con Colombia. Así lo publicó el portal de análisis del crimen transnacional Inside Crime. Ellos dijeron que había unas instalaciones y efectivamente ha sido comprobado que esto es el caso. Pero también existen laboratorios en zonas industriales, sobre todo del país, sobre todo instalaciones petroleras y petroquímicas que se usan, por cierto, como cobertura para el funcionamiento de estos laboratorios de droga. Yo le hice una entrevista a uno de los ingenieros que participó en estos laboratorios y me dijo que estas zonas petroquímicas y petroleras en Venezuela son perfectas porque esconden incluso el olor que produce estos laboratorios en la producción, por supuesto, que se confunde con estos mismos olores que produce estos, petroquímicas o centros de procesamiento o producción de hidrocarburos o de derivados del petróleo. Adicionalmente, Prince dijo que el dinero producido por esta actividad de narcotráfico está siendo exportado para financiar partidos de izquierda en todo el continente, partidos comunistas lo llamó, a fin de promover la toma del poder en esos países para ampliar, por supuesto, las redes de gobiernos que pueden cooperar con este negocio del crimen transnacional que promueve la dictadura desde Caracas. El contratista militar dijo también que aprueba, que está de acuerdo y contento que se hayan producido sanciones especialmente contra empresas petroleras estadounidenses cuyas licencias acaban de ser suspendidas, como en el caso de Chevron. Pero sugirió que estas sanciones quizá no son suficientes para lograr el objetivo de obligar a Maduro a dejar el poder. Esto también lo sabemos. Prince detalló además que para expulsar a la dictadura de Maduro no necesariamente se requiere de la intervención de militares norteamericanos, es decir, de soldados, de una invasión convencional. Adelantó que las formas como puede producirse estos mecanismos de presión puede ser a través de, y esto lo dijo textualmente, dijo, a través de acciones encubiertas conducidas por agencias de inteligencia de Estados Unidos y quizá de otros países, e incluso dijo que se podría producir una conspiración militar en la que participen, y así lo expresó, patriotas venezolanos con, por supuesto, ayuda externa, ayuda de otros actores fuera de Venezuela. Luego declaró que el régimen de Maduro tiene que saber que quedarse en el poder, permanecer impunemente como lo está haciendo, puede tener consecuencias graves, y subrayó que esta debe ser la política oficial de Estados Unidos, ya que la influencia de la dictadura venezolana, según Prince, es extremadamente maligna, no solo para los venezolanos, sino para la región y desde luego para Estados Unidos. Prince, por ejemplo, sacó a relucir el hecho de que Maduro está siendo solicitado por la justicia norteamericana, tiene una orden de captura, y no es por casualidad que Estados Unidos elevó la recompensa por su captura a $25 millones. Maduro tiene que darse cuenta que todas las personas que han tenido recompensas de $25 millones por sus cabezas están a 6 pies bajo tierra o en el fondo del Océano Índico. Esta referencia, por supuesto, tiene que ver con lo que le ocurrió a Osama Bin Laden, que después de que fue capturado en esta operación formidable en el pueblo de Abbottabad, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, lo llevaron, ya estaba muerto, pero lo depositaron en medio del Océano Índico para evitar que si se enterraba en una tumba, esta tumba se convirtiera en un centro de peregrinaje.
Al analizar las lealtades militares en torno a la figura de Maduro, Eric Prince dijo que los militares venezolanos realmente no le creen nada a Maduro. Pero no solamente eso, sino que no lo apoyarían si se produciría una confrontación de fuerza. Lo dijo así como en un lenguaje un poco ligero. Unos cuantos golpes en la cara y los militares se irán. Básicamente esto fue lo que le dijo Eric Prince al hijo de Donald Trump. Finalmente dijo que podía asegurar a sus amigos en Venezuela que los planes para expulsar al régimen de Maduro están en proceso, no se han detenido. Y luego pronosticó que esto no va a terminar bien para Maduro y le recomendó lo que dijimos al principio: váyanse ahora y dejen que el pueblo venezolano respire la libertad. Luego también dijo que no iba a, que había continuado con este programa de organizar todos los operativos, todas las cosas que se están haciendo para este objetivo. Y recientemente, por cierto, el día de hoy publicó en su cuenta de X un mensaje adicional que básicamente decía, le pedía paciencia a los venezolanos porque una, digamos, dictadura socialista con 26 años en el poder no se puede derrumbar o no se puede acabar, digamos, en unas pocas semanas. Y dijo que de todas formas está trabajando porque una labor de sacar a Maduro del poder requiere de tiempo y recursos. Esto fue lo que escribió en la cuenta de X el día de hoy, después de la entrevista de ayer. Prince, desde luego, se juega el pellejo de su seriedad y prestigio si no lleva a cabo lo que prometió hace ya varios meses. Y en medio de las diatribas migratorias, les quería también comentar un informe reciente del Banco Mundial que reveló que el desplazamiento forzado de millones de venezolanos ha contribuido a consolidar o fue aprovechado por el régimen de Nicolás Maduro para fortalecer a los grupos del crimen organizado en Venezuela, que, como se puede esperar, no actúan por su cuenta, sino coordinados por la propia dictadura. Según el informe del Banco Mundial, este éxodo masivo, que ya sabemos es sin precedentes, gigantesco, uno de los más grandes en la historia de América Latina, permitió al gobierno ejercer un mayor control territorial mediante mecanismos criminales y políticos. Es decir, que el régimen no solamente ganó con la expulsión o con lo que llaman el desplazamiento forzado de venezolanos que ahora están en todas partes de la región y ahora están, por supuesto, siendo objeto de presión, por ejemplo, en Estados Unidos, de manera a veces también injusta, para que regresen a Venezuela, pero no solamente en Estados Unidos, también en otros países, y están, por supuesto, en unas condiciones que no necesariamente son las mejores. Pero esto fue una estrategia que le permitió al régimen consolidarse en el poder. Esto es lo que dice, por ejemplo, el informe, una de las partes que me llamaron la atención. A mediano plazo, el desplazamiento forzado de más de 7.7 millones de venezolanos contribuyó a la perpetuación del gobierno al debilitar la oposición política e incitar a la expansión del crimen organizado y las actividades económicas ilícitas. Estos dos efectos reducen aún más o han reducido aún más la presión para el cambio económico y social. Es decir, otra vez, y esto es importante tenerlo en cuenta, todo este trabajo de forzar desde el año 2017, quizás desde 2015, a millones de venezolanos a salir del poder fue una operación de ingeniería, digamos, represiva, social, para quitarse de encima una gran presión que ahora, por cierto, se le está devolviendo. Y aquí vienen, por cierto, una serie de nuevos escenarios que quizá el régimen no se esperaba. El informe concluyó que uno de los mayores impactos de esta migración masiva ha sido el aumento del crimen organizado y la presencia de grupos criminales en aquellos municipios de donde salió la mayor cantidad de gentes
que es fundamentalmente las zonas fronterizas. El éxodo masivo de ciudadanos ha sido aprovechado por grupos criminales para tomar el control de estos territorios y expandir sus operaciones ilícitas. Estas organizaciones, de acuerdo al Banco Mundial, han sabido aprovechar la ausencia de control civil y de personas que pudieran denunciar sus actos, lo que les ha permitido operar con mayor impunidad. Esto incluye, por supuesto, los grupos armados civiles creados por el propio gobierno, como conocido, por ejemplo, entre ellos, lo que se conocen como las cuadrillas de paz, las QPAS, que operan como supuestas cuadrillas de mantenimiento del orden, pero en realidad actúan como organizaciones criminales, de acuerdo a esta apreciación del Banco Mundial, pero también de operadores del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla, que ya se sabe que opera en por lo menos una docena de estados dentro de Venezuela y operan criminalmente con la mirada complaciente de la dictadura. Estos dos grupos, el QPAS y el ELN, desempeñan un papel o han desempeñado un papel clave en la consolidación de la dictadura, ayudando a Maduro a mantener el control político territorial y acceder a las economías criminales. El informe destaca que una de las consecuencias más alarmantes de esta nueva realidad es la disminución de la oposición política al régimen por razones que ya nos podemos o conocemos, que es básicamente la intimidación, no solamente del propio régimen, sino también de estos grupos criminales. Pero además, a través de la reducción de la participación ciudadana en la política local, que básicamente queda en manos de los seguidores o protegidos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y otros, que terminan acaparando los cargos políticos a los cuales, por cierto, los opositores no pueden tener ningún tipo de acceso porque inmediatamente son objeto de intimidación. Es decir, es una acción totalmente orientada a establecer un control político más estrecho y consolidar, por supuesto, la dictadura. Para que podamos dar mayor claridad a la estrategia de Maduro de utilizar la inmigración como un arma silenciosa, les traigo un fragmento de la presentación al Congreso de los Estados Unidos de Joseph Humire, experto en seguridad nacional que ha profundizado sobre cómo el gobierno de Maduro ha utilizado esta práctica de la inmigración como una poderosa arma, dejando a todos los asistentes asustados de esta gran amenaza de seguridad nacional que tenían en sus narices, pero que no habían detectado. Joseph Humire y soy un experto en seguridad nacional que ha estudiado por 7 años el fenómeno de la migración como arma. Algunos lo consideran una teoría conspirativa o quizás demasiado alarmista. Pero tras los últimos 4 años y ver un número sin precedentes de inmigrantes ilegales entrando, luego ver el aumento de muertes por fentanilo, más de 100,000 estadounidenses envenenados al año y el surgimiento de nuevas pandillas superpoderosas tomando complejos de apartamentos enteros y trágicamente violando y asesinando a inocentes como Laken Riley y Jocelyn Nonger, todos nos damos cuenta de que algo más siniestro está ocurriendo en nuestro país. Estados Unidos enfrenta la peor crisis fronteriza y migratoria de su historia. Desde 2021, las autoridades han encontrado 11 millones de inmigrantes ilegales y 2.2 millones más se escaparon. Otros 1.5 millones llegaron por programas defectuosos, sumando 14 millones de ilegales en solo 4 años. Eso supera la población de 45 estados. Es como añadir otro estado del tamaño de Pensilvania o 3 Luisianas. Ahora, señor presidente, la triste realidad es que la mayoría de estos inmigrantes ilegales no se están integrando a la sociedad estadounidense. Peor aún, algunos están ligados a pandillas, cárteles y grupos terroristas más peligrosos del mundo. Si solo el 0.5% de estos inmigrantes ilegales está vinculado a grupos criminales, enfrentamos un contingente criminal y terrorista que iguala en tamaño al ejército y la infantería de marina de Estados Unidos combinados. Eso es una emergencia de seguridad nacional. Si eso no es una emergencia nacional, no sé qué lo es. Ahora volvamos a la migración como arma. Empecé esta investigación en octubre de 2018 cuando miles, mayormente centroamericanos, colapsaron la frontera sur. Yo estaba en Guatemala por otra razón en ese momento. Entrenaba a militares aliados en antiterrorismo y contra el crimen organizado cuando me llamó un amigo, alto funcionario de seguridad guatemalteco, pidiendo mi ayuda.
En resumen, lo que descubrí entonces en Guatemala es que las caravanas centroamericanas fueron planeadas y financiadas por actores estatales y no estatales para causar caos en la región. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque me uní a las caravanas y entrevisté a cientos de migrantes, pero más importante, vi quién estaba detrás. Eran ONG politizadas de Honduras que recibían fondos de EEU. Y Europa, pero más crucial, eran guiadas por un Estado adversario antiamericano. Ese Estado es la República Bolivariana de Venezuela, que trabajó con la ONG hondureña Pueblos Sin Fronteras, sobre todo en California y Chicago, para crear las caravanas centroamericanas. Esto plantea la pregunta, ¿por qué le importaría al gobierno venezolano la inmigración ilegal? La respuesta es que Venezuela es un proxy de China, Rusia e Irán, y todos entienden que la migración masiva puede usarse como arma asimétrica para erosionar la nación fronteras, robar soberanía, lejos de causas socioeconómicas o inseguridad comunes en todo el mundo. La crisis migratoria que permitió 14 millones de ilegales entrar en 4 años es migración como arma, un concepto con evidencia empírica y amplia literatura en ciencias políticas. Migración como arma. Actores manipulan migración masiva con fines políticos. Sugiere que criminales ilegales son enviados por enemigos. En mi testimonio escrito, incluyo este mapa de nuestro país. Lo llamo mapa de invasión migrante. Muestra centros donde grupos criminales se extienden hacia ciudades santuario y junto con compras de tierras del Partido Comunista Chino, buscan robar nuestra soberanía. Esto amenaza la soberanía de nuestro país. Es una crisis de seguridad nacional, quizás la mayor de nuestra vida. De nuevo, agradezco su liderazgo. Gracias por esta importante audiencia y espero sus preguntas. Bueno, espero que con este experto testimonio tanto de Casto Ocando como de Joseph Humire nos demos cuenta de la realidad de la maldad del régimen de Maduro, que no tiene precedentes en la historia del mundo. Esperemos que Erik Prince al fin decida hacer algo importante, porque ya no se aguanta más a estos miserables criminales que acabaron con todo un hermoso país y quieren acabar con todos. Gracias por acompañarnos en este tu canal, El Comentarista. No olvides suscribirte, activar la campanita y si te gustó, darnos tu like y dejarnos tus comentarios. Recibe un fuerte abrazo y nos veremos pronto en un nuevo video.